Estimadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Jesús Reveles y no soy especialista en las enseñanzas de Jesús, ni especialista en teología, Biblia, pero he tenido la oportunidad durante casi toda mi vida, pues de disfrutar y de que el concepto, el contenido de la fe, pues vaya penetrando cada vez más y más. Y al final voy a dar oportunidad de quien quiera continuar con todas las sesiones, que van a ser por lo menos 9 sesiones de 2 horas cada una. Y también animar, o que se animen algunos de ustedes. Yo tengo todo el material didáctico y de apoyo, como son los juegos de apuntes, como son los comentarios que otros sacerdotes o especialistas, ya sea teólogos o especialistas en las Sagradas Escrituras, han hecho del brillante comentario y reflexión del Papa Juan Pablo II sobre el significado cristiano del dolor. Vamos pues a empezar con esta segunda parte. ¿Qué ven en esta imagen? Simplemente en la imagen, todavía dejen la lectura a un lado. Y en la imagen es una representación artística, pero también podríamos decir tratando de captar la revelación que los evangelistas, los 4 evangelistas, nos presentan de este mismo hecho, la pasión de Cristo Jesús. No solo en los evangelios lo podemos encontrar, como son el capítulo 27 de San Mateo, el 15 de San Marcos, el 23 de San Lucas o el 19 del Evangelio de San Juan, sino que esto es el cumplimiento de las Escrituras que vienen desde el Antiguo Testamento, y en este caso de la pasión o de el siervo sufriente, lo podemos encontrar en el capítulo 52, versículo 13, al 53, versículo 12, del profeta Isaías. El tema y objetivo central de la carta, lo voy a repetir, Salvifici Dolores, es introducirnos en el significado cristiano del sufrimiento, de todo el sufrimiento humano, no tanto como castigo por nuestros pecados, que son muchos, sino más bien como oportunidad para que Cristo Jesús una este sufrimiento nuestro al sufrimiento de su pasión redentora y finalmente entrar con Él en el reino de su Padre Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? La razón que veo es la razón que Él mismo nos dio, para convencernos de su realidad salvadora, de su vida y muerte, sobre todo con sentido de salvación. Y así como muere y es resucitado por el Padre, así también nos dio a saber que vamos a ser resucitados muriendo con Él,
entregándole nuestra vida, nuestro sufrimiento, para que Él le dé sentido salvífico a todo lo que ocurre en el mundo. ¿Qué vemos en estas dos imágenes? Una persona, quizá mujer, adulta, y a un niño pequeño, quizá de 5, 6, cuando mucho 7 años, pero los dos reflejan el sufrimiento que ellos llevan por dentro. No nos lo pueden explicar ni nosotros captar en su esencia íntima y personal. Pero sí vemos el reflejo, el resultado. El sufrimiento humano es tan generalizado en la humanidad misma que debemos preguntarnos constantemente en todo el mundo si es o no parte de la naturaleza humana, así como lo es también parte de la naturaleza humana buscar la felicidad, la alegría, tanto en este mundo, pero sobre todo en el mundo del reino de Dios que Cristo vino a darnos a conocer, pero también a invitarnos a que seamos parte de esto. Podemos no entenderlo, pero es la forma en que Jesús vivió y nos llama a vivir. Nos llama diciéndonos: quien quiera seguir mis pasos, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ser el receptor de mi amor, de mi gran amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tome su cruz, así como Él tomó su cruz. La tomó voluntariamente, la entregó, pero al mismo tiempo le da el sentido humano. La tomó en obediencia a Dios, pero fueron humanos los que se encargaron de su sufrimiento. Así igual como nosotros podemos saber que como humanos somos los responsables, los causantes, no solo del sufrimiento propio, sino desgraciadamente también el sufrimiento que otras personas reciben de nosotros, personas pecadoras como nosotros o personas inocentes, personas que dan su vida unida, porque así lo quiso Jesús, a la vida y muerte de Él mismo, y entonces tiene un valor redentor. Vamos a ver en esta siguiente imagen, donde el Papa Juan Pablo II basa principalmente su convicción, su reflexión sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Lo podemos encontrar, y espero que ustedes tengan sus Biblias a la mano, en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Pero, como para entender bien estos textos necesitamos conocer el contexto, lo vamos a leer en su contexto. Entonces, yo voy a leer brevemente y ustedes podrán leerlo en sus Biblias y releerlo las veces que quieran y darle gracias a Dios por esta revelación que por conducto de San Pablo nos hace. Capítulo 1, del versículo 21 al 23. Fíjense, lo titula aquí mi Biblia. Yo estoy usando la Biblia de América. Ustedes pueden usar esa, yo les recomendaría esta misma, pero hay muchas otras Biblias, traducciones
con sentido de la fe cristiana, de la fe católica. Y siendo nosotros católicos, podemos encontrar que al pie del texto bíblico viene una reflexión de los traductores y especialistas. Voy a leer el texto. El título es Reconciliados con Dios por Cristo. Con esto empieza Pablo, dice, reconciliados con Dios por Cristo, no por ningún ser humano, por bueno o inteligente o conocedor, por ningún profeta, por Cristo mismo. Leo ahora sí el texto. También ustedes estaban en otro tiempo lejos de Dios y eran sus enemigos declarados a causa de sus malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, los ha reconciliado con Dios para presentarnos a Él como un pueblo sin mancha, sin reproche, podríamos decir sin pecado. Pero es necesario que permanezcan firmes y arraigados en la fe. Lo repito, para que no se nos pase. Pero es necesario que permanezcan firmes y arraigados en la fe y que no traicionen la esperanza transmitida en el Evangelio que han recibido, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Esta es la parte donde él introduce, que nos quede bien claro que Cristo es nuestro Salvador, que salva a la humanidad entera. Voy a continuar ahora con el versículo 24 y lo concluiré hasta el 29 de este mismo capítulo. El título que le dan aquí los traductores es Papel de Pablo en el misterio de Cristo. O sea, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el valor, la acción que por responder al llamado de Dios que nos hace participar en su misión redentora, en su misión reveladora del Padre, nos da, le dio a Pablo, le dio a Pedro y nos da a cada uno de nosotros? El versículo 24, que aquí aparece, es el texto principal, pero no el único. Leo el versículo 24. Ahora me alegro de padecer por ustedes, pues así voy completando en mi existencia terrena y en favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que aún falta al total de sus sufrimientos. Hemos dicho ya que Jesús completó la salvación de la humanidad entera. No falta nada. Él nos hace un regalo completo. Vamos a imaginarnos que alguien nos da una caja grande, chica, mediana, con un regalo y nos dice, a ti, Pablo, como a Pedro, como a los discípulos, como a toda la iglesia primitiva, la iglesia presente o la iglesia futura, les hago un regalo de mi salvación, pero además hacerlos partícipes en continuar este mensaje de salvación, hacerlo que dé frutos, así como si fuera la primera vez o una manera perpetua de perpetuarse este beneficio. Continúo leyendo el versículo 25 al 29. De esta iglesia
He llegado a ser servidor conforme al encargo que Dios me ha confiado de anunciarles plenamente su palabra, es decir, el plan salvífico que Dios ha tenido escondido durante siglos y generaciones y que ahora ha revelado a los que creen en él. Se lo reveló a los apóstoles, a Pablo, y nos lo revela y continúa revelándolo a cada uno de nosotros. Continúo la lectura con el versículo 27. Precisamente a estos ha querido Dios dar a conocer la incalculable gloria que encierra este plan salvífico para los paganos. Hablo de Cristo, que está entre ustedes y es la esperanza de la iglesia. A este Cristo anunciamos nosotros, corrigiendo e instruyendo a todos lo mejor que sabemos para que podamos presentar a todos plenamente maduros en su vida cristiana. Por esto me fatigo y lucho. Son palabras de Pablo. Por eso me fatigo y lucho, sostenido por la fuerza de aquel que actúa poderosamente en mí. Hasta aquí el capítulo 1. Ahora, esto Pablo no solamente lo dice en esta carta, nos ayuda a entenderlo si vamos y leemos el texto que aparece en la carta a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 21 a versículo 26, como está aquí. Y les voy a compartir el texto, el título, que los traductores de la Biblia de América le dan a esta parte. Y es Cristo, lo único importante. Pablo dice aquí, empezando con el versículo 21. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Podemos hacer una oración y pedirle a Dios que nosotros sinceramente pudiéramos decir esto mismo que dice Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si mi seguir viviendo en este mundo va a permitir un trabajo provechoso, no sabría qué elegir. Me siento presionado por ambas partes. Por una, deseo la muerte para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otra, seguir viviendo en este mundo es más necesario para ustedes, para los filipenses, a quien Pablo les está enviando esta carta. Me siento presionado por ambas partes. Partes es por partir hacia Dios, pero también por difundir el Evangelio. Persuadido de esto último, presiento que me quedaré y permaneceré con todos ustedes para provecho y alegría de su fe. Así, cuando vaya a visitarlos de nuevo, su orgullo de ser cristianos aumentará gracias a mi presencia. Hasta aquí el contenido central de lo que el Papa nos comunica y de lo que Pablo mismo nos comunicó. Por el dolor nos unimos con el dolor de Cristo. Por nuestro sufrimiento, Él le da un valor inmensamente salvífico. Nos invita a que recibamos y continuemos la misión de
que Pablo continuó y que Jesús une el sufrimiento redentor de Pablo y de toda la humanidad, que libremente acepte unirse a él en su sufrimiento redentor. Por la fe le decimos sí al regalo de Jesús. Por la fe le decimos sí, quiero colaborar contigo no solo en mi propia salvación, sino en la salvación de mis hermanos. Quiero dejar de ser causa de dolor y sufrimiento propio y de mis hermanos. Quiero vivir por siempre, por la eternidad, unido a ti y a mis hermanos, unido a la iglesia de la cual tú eres cabeza. Espero que quede claro el sentido cristiano que Jesús le da a todo sufrimiento humano. Ustedes pueden ir, y yo les diría, háganlo con fe, esperanza y amor. Vayan escribiendo sus comentarios, sus dudas, lo que puede ser al final la decisión de cada uno de nosotros. Veamos juntos esta imagen, tanto de Pablo como de Pedro, el primer papa, los dos grandes evangelizadores que están siendo invitados por Jesús, no por necesidad. Él ya completó la salvación, pero necesita como regalo, como manifestación de su gran amor, que nosotros aceptemos su invitación para ser también transmisores de esta salvación, de este perdón de nuestros pecados. Aquí está contenida en imágenes, pues un resumen de lo que fue la vida de Jesús. Y como lo dice este autor aquí, Michael Boyce, si con fe, esperanza y amor aceptas tu sufrimiento presente, contribuyes a completar la redención de Cristo, la redención del Hijo en el Hijo. Por otro lado, sabemos que Cristo Jesús ha completado con su vida, muerte en la cruz y resurrección la redención completa de toda la humanidad de todos los tiempos y lugares. Si es así, no debe faltar nada para cumplir la misión salvífica de Cristo. Nuevamente los invito a que leamos y releamos. Aquí está Jesús iniciando su predicación y haciendo patente al Espíritu Santo con su bautizo que recibió de Juan el Bautista como mediador, como conductor de la bendición de Dios Padre. Sufre y entrega su vida en la cruz y después resucita para que todos tengamos la seguridad de que vamos a resucitar con Él. Recordemos el pasaje cuando Él se presenta a los apóstoles, pero Tomás no estaba. Y cuando los apóstoles todos le aseguran que han visto resucitado a Jesús, ya sabemos la respuesta. Y aquí Jesús está hablándole a Tomás y a todos nosotros. Aquí estoy ante ustedes para que no duden, sino que crean. Y entre eso, pues disfrutamos nosotros. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Y recordemos la
respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío. Y esa misma es nuestra respuesta presente, pasada y futura. Señor mío y Dios mío. En el transcurso de todo el taller, iremos haciendo estas preguntas a nosotros mismos, a la iglesia, a sacerdotes, a obispos, a familiares, a amigos, a especialistas y no especialistas. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué? ¿No podría ser la vida más grata, más fácil, sin dolor? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿De dónde viene el dolor y el sufrimiento? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué Dios permite que suframos? Aquí yo recordaría que no se nos olvide que Él de los males saca bienes y el pecado lo perdona por amor y nos invita a amar. ¿Qué sentido tiene sufrir? Ya dijimos en la introducción que gracias al sufrimiento que nos duele, pero que este sufrimiento nos hace madurar en la fe, madurar también humanamente como humanos, encontrar un sentido humano racional a lo que de otra manera es un absurdo. Sufrir sin unir o que Cristo una nuestro sufrimiento al de Él es una pérdida. Como Pablo dice, si Jesús no resucitó, pues somos los más desgraciados y vana o nula, vacía en nuestra fe. Pero como tenemos fe en lo que Jesús hace y en el resultado de sus acciones, estamos seguros de que viviremos con Él. ¿Podemos hacer algo para evitar el sufrimiento? Claro, claro que podemos y debemos. Por eso, como San Lucas, que era doctor médico físico del cuerpo, pero que Dios lo llamó a ser médico también del alma. Y eso fue lo que nos dejó en su Evangelio de San Lucas y también en los hechos o vida de los apóstoles. ¿Cómo debemos asumir el dolor en nuestra vida? Pues no por decisión de nosotros, por decisión de Jesús, debemos saber, creer y hacer vida el dolor propio unido al dolor de Jesús, porque así es su plan de salvación. Por decisión de Él, lo comprendamos mucho, poco o casi nada, pero es lo suficiente lo que Él nos dio a conocer para darle fortaleza a nuestra fe. Quiero ahora compartir con ustedes que buscando en internet, pues, cómo transmitir mejor esta revelación del sentido del sufrimiento, encontré esta oración a Cristo crucificado que recuerdo con mucho sentimiento, con mucha alegría, que recuerdo también quizá con dolor, pero con un dolor que al mismo tiempo es alegría, es felicidad. Esta oración los invito a que juntos la vayamos diciendo y los invito a que se metan en internet, busquen así, oración a Cristo crucificado o simplemente la oración, no me mueve mi Dios para quererte, ya que es fruto que no conocemos su autor. ¿Quién escribió esta oración? No sabemos la persona, pero lo que sí sabemos es que un humano la escribió
en español, en castellano que nosotros entendemos y en forma poética, pero sobre todo en forma de oración. Ustedes lo pueden encontrar en internet como oración, como meditación, como reflexión, y algo que pues encontré un gran regalo en internet también, cantado. Hay cantos muy bonitos, búsquenlos y verán que van a disfrutar. Por lo pronto, ahora lo rezamos juntos. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Les comparto una reflexión que se me viene en este momento. A veces decimos o creemos o tratamos de practicar un amor desinteresado. Claro, como humanos, yo siento o yo lo siento en mí, no sé los demás, que siempre hay en mí algo de interés, algo de beneficio, algo de provecho que busco cuando yo ayudo, cuando yo amo a otros. Espero humanamente, pues, una respuesta de amor. Cristo nos amó hasta dar su vida y nos amó por amor simplemente. Pues que Él nos ayude a amar a los demás simplemente por amor. Pero Dios quiere una respuesta de amor libre, no forzada, no obligada, sino que Él nos hizo libres para que como seres humanos libres ejerzamos el amor salvífico, unidos con Él en su muerte, en su vida y en su resurrección. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la muerte como resultado del pecado. Él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte y vence la muerte con su resurrección. Al ir terminando, pues está esta enseñanza que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 580. La finalidad inmediata de la doctrina social de la Iglesia es proponer los principios y valores que pueden afianzar una sociedad digna del ser humano. Entre estos principios está el de la solidaridad. En cierta medida, es una llamada para unirnos con los demás, para unirnos y compartir. Como conclusión, les presento lo que podemos encontrar en la Constitución, producto del Concilio Vaticano II, y que podemos encontrar en la Constitución Lumen Gentium, que es la pastoral de la Iglesia, este gran regalo. El sufrimiento es verdaderamente sobrenatural, va más allá de la capacidad humana, se arraiga en la redención y a la vez es humano porque el hombre se encuentra con su propia humanidad
en la humanidad santa, perfecta de Jesús, encontramos no solo nuestra humanidad, encontramos el camino, es cierto, camino a veces difícil, doloroso, con sufrimiento, pero que es posible porque Cristo lo ha hecho así posible. Él nos llama a algo de que ya nos ha dado las fuerzas para llegar al final. Así que, pues con eso me despido, les agradezco a ustedes y voy a terminar ya no con el canto 2, que nuevamente aparece en el conjunto de los cantos de Martín Valverde, y vamos a escuchar. Es el canto número 7. El 8 también es algo precioso. Dices como yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Con Jesús, con su ayuda de nuestro Padre Dios, todo lo podemos vencer en Él. Inclusive aguantar y darle sentido a nuestro sufrimiento. Jesús marcó el camino de todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará, la fuerza te dará y también podrás decir: no tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No
vencer. Las enfrento y las venzo porque estoy en él. Con él todo vencer. Con él todo vencer. Con él todo venceré. Hasta aquí esta segunda parte de esta presentación introductoria y motivacional. Yo espero recibir sus comentarios y su inscripción al taller completo y también para aquellos que quieran prepararse para continuar transmitiendo este mensaje de la carta del Papa. Ya saben que ustedes pueden encontrar la carta y los comentarios en internet y yo tengo toda la presentación en PowerPoint de esta reflexión para compartir con ustedes y que disfrutemos de este mensaje de Jesús, mensaje del Papa Juan Pablo II. Que Dios camina con nosotros. Amén. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Pero pues no.